Capítulo 16. En Black Wars. Justo antes del mediodía siguiente, me hallaba ante el emporio Black Wars, en la calle Helder, llamando con la campanilla de latón. Volví a ser Laurel Resid. En verdad, había muchas otras cosas que hubiera preferido hacer en ese momento que pasar varias horas en ese viejo establecimiento rancio, porque tenía asuntos mucho más importantes en la cabeza. Pero los candidatos del laberinto Undue están muy bien entrenados en el arte de desarrollar y mantener identidades, y era vital que el disfraz de Laurel Racine se mantuviera intacto. Ya no era lo que se podría llamar una función, y parecía positivamente ridículo perder el tiempo considerando la posible compra de artefactos para un hombre que no me conocía, y, en cierto modo, ni siquiera existía. Sin embargo, la orden Ahara seguía aplicándose. Laurel Racine era mi salvación y mi santuario. Tenía que protegerla para que ella pudiera protegerme a mí. Eso significaba que tenía que hacer todo lo que ella haría. Man Mordaunt nos había insistido mucho en que una de las maneras más seguras de detectar un disfraz o de ver tras la máscara de una persona era observar si alguien, de repente, se comportaba fuera de lo normal o ponía excusas para no hacer algo que se esperaba de ella. A Laurel Racine la esperaban a su cita ese día. Había dicho que estaría allí. Podría haber enviado alguna disculpa. Un inesperado solapamiento de compromisos, un repentino ataque de fiebre intermitente o una náusea por cambios horarios. Una cuestión personal. Pero de todas formas, Laurel Racine hubiera roto su promesa. Estaría comportándose fuera de lo normal. Si alguien la estaba vigilando, sería una prueba de que no era quien decía ser. No estaba segura de si alguien nos estaba vigilando. No sabía cuán meticulosos eran nuestros enemigos o cuán informados estaban. La sociedad herética, como fuera que yo decidiera llamarla, podría haber estado escrupulosamente bien informada de esas espías como la hermana Tarp. Podría haber tenido el retrato de todos los candidatos del laberinto hindú y de todos los mentores también, y podrían haberlos pasado a la guardia de la ciudad como personas sospechosas. Yo diría yo, estábamos bastante seguros de que no nos estaban vigilando, pero teníamos que ser cuidadosos. No he dormido bien o tanto como hubiera querido. A veces, un gran estrés o trauma produce un sueño inesperadamente profundo y reparador, pero esa no había sido una de esas veces. Estaba inquieta. La caída del laberinto Ndue era una idea casi insoportable, y me preocupaba mis compañeros candidatos y también los mentores. ¿Qué habría sido de ellos?, me preguntaba. ¿Cuántos habrían escapado bajo la relativa seguridad en el disfraz de una función? También pensé en la mujer, la telequinética. Pensé en ella cayéndose a la muerte, su rostro registrando sorpresa, su apoyo, robado por mi mente paria. Había sido mi enemiga, y ella había iniciado la caída del laberinto Undue, pero no era un recuerdo agradable. Nunca me había imaginado capaz de una acción tan despiadada. Resultó que ni siquiera había comenzado a descubrir en lo que podría ser capaz. Desde que yo habíamos llegado a Kronhol Helican, tarde, después de nuestros padecimientos en los caminos hundidos. Llamamos a la puerta nocturna y un portero, medio dormido, nos dejó entrar y nos acompañó a mi suite. En el exterior, aunque no, aunque aún no había luz, servidores de limpieza de las calles estaban en marcha, barriendo y regando los desagües del distrito de las embajadas. La lluvia había amainado. Lo que quedaba de la noche era húmedo y frío, como un cadáver secado de un río. Las habitaciones eran bonitas y elegantes. El portero no tenía ninguna razón para creer que no había estado viviendo en ella los últimos días. Y como decía el registro, Judica tomó una habitación donde dormiría un lacayo, y yo ocupé el dormitorio principal. Empleé la línea abierta de crédito abierta por una casa bancaria de la ciudad a nombre de Laurel Racid para pedir algunos negocios locales ropa, algunos suministros médicos y otros artículos. Nos limpiamos y nos curamos las heridas. Extendimos la ropa limpia para el día siguiente: vestido, abrigo, manto y sombrero para mí. Un traje oscuro de 3 piezas de caballero, como correspondía a un asistente muy bien situado para Judica. ¿Quiere que vaya contigo?,
Me preguntó mientras cepillaba su chaqueta. No, contesté. Ayer fui sola, así que puedo ir sola hoy. Hay otras cosas que puedes hacer. Él asintió. Conseguir armas, dijo. Lo miré. No había pensado en eso. Pues deberías. Nos han encontrado una vez. Podrían encontrarnos de nuevo. No confío totalmente en las cualidades profilácticas de Laurel Racito. No le seguí la broma. Me estaba picando, sugiriendo que yo sería incapaz de representar ese papel durante un tiempo sin cometer ningún error. Sabía que él estaba frustrado porque las circunstancias me habían dado a mí el papel principal. También sabía que estaba cansado y herido. Parecía haberse vuelto más cortante y cruel que el chico del que recordaba haber estado colgada. Pero la fatiga nos pesaba a los dos. Él tampoco estaba bien. Había desarrollado una tos leve, pero persistente, debido, supuse, a la inhalación del polvo tóxico durante la pelea en el ático. Lo escuché en su habitación, más tarde, cuando ambos tratábamos de dormir, tosiendo de forma interminente. Entonces, consigue armas, le dije. ¿Sabes a dónde ir? Tengo contactos, repuso él. Tadeos me enseñó muchos lugares en Reina Map, donde un hombre podría conseguir un arma sin preguntas. Hablaba de Mentor Saul, como si hubieran sido iguales, como si el maestro de armas le hubiera confiado algún conocimiento que no fuera adecuado para mí. Entonces, consigue tus armas, dije. Creo que va para mí también. Una pistola de bolsillo, preferentemente láser, y también una hoja pequeña. ¿Una daga? Pref- Me refiero a una espada. Ya tengo una navaja. También tienes una aguja de plata doblada, se burló. Y puedo emplear cualquiera de ellas para que dejes de molestar, repliqué. Una pistola de bolsillo y una espada pequeña. Un cutro, quizás. Una marginal, lo que encuentres. Él asintió. Las otras consideraciones son importantes, añadí. Hacer una valoración de nuestra situación, lo primero. Transmitir un informe a los sordos junto a una petición de ayuda es lo segundo. Es posible, dijo él. Tengo claves. Puedo llevarme un día o dos a arreglarlo de una forma discreta. El tráfico de comunicaciones con el exterior, a través de la oficina del Adeptus Astra Telepática, por ejemplo, estará vigilado. ¿El alcance de nuestro enemigo es tan pernicioso? Supongamos que lo es. Y, si, y así no nos decepcionaremos. Pensé en eso. Debemos comenzar a buscar a los otros, dije. Si hay algunas de las funciones que están realizando en estos momentos, te salieron con vida, podríamos encontrarlos. Y tirar por los suelos su tapadera, soltó él. Harías eso, ¿no? Comprometer sus identidades tratando de contactarlos. No pretendía. Podrías conseguir que los mataran, y nosotros. Soy un interrogador de los sordos. Y sé lo que es mejor. Me encogí de hombros. Aparte de cualquier cosa, debería ser una prioridad hacer que repararan tu brazalete. Él se lo miró. Sí, respondió. Era complicado, es un trabajo especializado. De todas formas, es esencial. Tenemos que poder emplear los caminos hundidos. Y sin brazalete no puedes. No podemos confiar en que Dead Row nos salve otra vez. ¿De qué iba eso? Preguntó mirándome fijamente. Ojalá lo supiera. Es una cosa extraña. Y parece que le gusta. Tiene el cerebro frito, repuso Judith. Sin duda, te matará la próxima vez que ponga los ojos en ti. Quizás sí, respondí. Así que estaba en la calle Gelder y toqué la campanita del latón. La decoración del escaparate había cambiado. Los inquietantes muñecos gemelos se habían marchado con sus sillas. En su lugar, un único volumen de cuartillas, muy antiguo, estaba abierto sobre el cojín de satén, con un peso de cristal que sujetaba sus delicadas páginas. Fui al escaparate y lo miré, a la vez que veía mi propio reflejo pálido y esperaba que el maquillaje, tan cuidadosamente aplicado, pudiera ocultar mis morados de una forma efectiva. El libro tenía, según mis cálculos, unos 400 años y presentaba la historia de Santo Orfeo. La página en la que estaba abierto era parte de la sección que trataba de la guerra eudemónica,
que yo sabía que era un nombre antiguo para la guerra órfica, o la guerra antigua, o sencillamente la guerra, como la conocían todos en Reino Map. El texto estaba vívidamente iluminado. Las máquinas de guerra y los enfurecidos méticos acechaban y luchaban cuerpo a cuerpo entre las columnas de elegante caligrafía. Las letras mayúsculas estaban formadas por animales míticos como los unicornios y las mantícoras. Los enfurecidos, supuse, eran los que se convirtieron en cegados de guerra. Hay una pequeña tarjeta blanca en la esquina derecha inferior de la muestra. Decía, una historia de Orfeo y el conflicto demónico. Editor desconocido. Sancour, 712, milenio 39. Precio por consulta. Me quedé pensando un momento. 712, eso no estaba bien. Hace casi 1800 años, no. Tiene que ser un error. La guerra era histórica, eso lo sabía. Pero había ocurrido hace unos 400, unos cientos de años, no 1800. Me quería más ser así. Volví de mi indignación y vi a Lupin, el vendedor, esperándome en la puerta abierta. Su aspecto era, en todos los sentidos, idéntico al del día de antes. Todo en él era pulcro, lavado, almidonado y planchado. Sus modales eran tan correctos como el de los solemnes servidores ornamentales que nos sirvieron tazones de chocolate y bandejas de yokul. Era como un muñeco, pensé, un títere bien manejado. Y una vez que esa extraña idea se me metió en la cabeza, ya no pude sacármela de encima. Comprendí que era una consecuencia del estrés. Matt Murdock nos había enseñado que un tramo menudo deja la mente más débil y particularmente susceptible a la imaginación y las ensoñaciones que luego aún la debilitan más, en una espiral descendente que hay que evitar. Había métodos. Necesitaba aclararme la cabeza y fortalecerme. Dormir ayudaría, pero en ese momento, en el Emporio Blackworth, eso ni podía plantearse. Necesitaba un momento de reflexión, de meditación. Lupin se afanaba a mi alrededor, ansioso y atento, hablándome de un objeto tras otro, a una velocidad que sugería que él también era un muñeco de teatro, igual que los que yo había visto en el escaparate del día anterior, cuya boca se movía al ritmo de una voz proveniente de los bastidores. Libro en el escaparate, comencé. Ah, sí, dijo él, la historia. Es una obra excepcional, Mansell, afirmó, porque no estaba al corriente de que su jefe tuviera ningún interés especial en los libros. En la antigüedad, repuse yo. Tú ya indicaste de que está interesado en la antigüedad. Ese libro, al parecer, tiene 18 siglos. Así es. Extraño en algo hecho de papel. Evidentemente puedes examinarlo, dijo él. Le respondía que lo haría. Sabía que tardaría un rato en sacarlo del escaparate, y eso me permitiría tener un momento para sentarme sola, en silencio, y aclararme la cabeza. Tardó 15 minutos o más en volver. Yo me había sacado el alfiler del sombrero, y luego el manto y los guantes, y me había desabrochado los botones del largo abrigo. El emporio estaba cargado, pero era extremadamente frío, el resultado de sistemas ambientales. Me senté en una silla de alto respaldo, estilo órfico, con boliches y patas con garras, y cerré los ojos. Fui bajando el ritmo cardíaco y centrándome en mi letanía tranquilizadora. Durante la introducción al entrenamiento, a todos los candidatos se les animó a que se preparasen una. Era una simple herramienta mental, un mecanismo para centrarnos que nos permitiría meditar. Cada uno escogía un recuerdo que nos calmara. Tal vez la imagen de un lugar de la infancia o las palabras de un himno favorito o un verso de la eclesiarquía. A veces, nuestra letanía tenía que ver con una persona en particular. Sé que la de Fario había sido su hermanita, que había muerto cuando era muy pequeña, cantando la canción infantil Los grandes señores vinieron a la ciudad. La mía era un pasaje de El Hereticamerón o Días de Herejía, un largo poema en verso escrito sobre el milenio 32, que relataba la guerra de los primarcas. Nunca lo había leído entero y era tortuosamente complejo, pero recuerdo el estilo grandioso de la introducción del libro, con todas sus imágenes épicas y sus tomos declamatorios.
hablando del brillante emperador y de los nueve hijos que permanecieron, los hijos que se marcharon. La hermana Bismillah solía leérmelo en el dormitorio de la escuela Norbus. Creo que los Farmatos solo tenía el primer libro en un volumen pequeño y amarillento. De todas formas, mi letanía tranquilizadora no solo eran esas palabras, sino la voz de la hermana Bismillah recitándola. Supongo que ella es la influencia más maternal que he tenido en mi vida, y su suave voz es una parte importante de la letanía. Funcionó y me tranquilicé. Me quedé un rato más sentada en silencio. Luego, tomé un sorbo del buenísimo chocolate que los servidores del señor Lupin habían traído. Jugueteé con la aguja de plata que había usado para fijarme el sombrero y fui pasando de punta del dedo por la pequeña doblez. Apareció un servidor, con un chirrido como el de un carrillón de un reloj en acción, e hizo una reverencia. Los servidores de los Blackwars no hablaban. Me hizo un gesto de que lo siguiera. Cogí el sombrero, los guantes y el manto, y fui detrás de él. Un largo pasillo de penumbra, flanqueado por cabezas colgadas y disecadas de todo tipo de ungulados cornudos. Me llevó una elegante cámara circular forrada de terciopelo verde donde me esperaba Lupin. En el centro había una mesa redonda cubierta con un limpio mantel blanco. En el mantel se hallaba el libro, abierto, sobre un atril de madera. Dos servidores, con manos de cristal, esperaban para pasarme las páginas. En un aparador, otros libros estaban esperando en cajas de archivos especiales. Me he tomado la libertad de seleccionar unos cuantos volúmenes más, Mansell, dijo Lupa. Otros que he pensado que te podrían gustar si este te resultaba interesante. Son de una época similar o anterior. Me incliné para contemplar la historia. Aquí puedes ver, comentó Lopan, mientras los servidores volvían lentamente las páginas. Relatos de una gran campaña. La fecha de publicación me intriga, señor, comenté. Dice 712, milenio 39. Bastante claro. ¿Cómo puede haberse publicado este libro antes de que ocurriera la guerra que narra? Pero Mansell, no fue así. Pero me detuve. Había estado a punto de equivocarme y decir, creo, para entender, lo que hubiera sido un error hubiera revelado mis conexiones locales. Se me dio a entender que la guerra órfica tuvo lugar hace unos pocos cientos de años, 300 me parece. Lupin me dijo algo bien curioso. La historia tiende a repetirse, Marcel. Ha habido guerras automónicas en esta parte del subsector Ángelus de forma intermitente durante 5000 años, quizá más. Se convierten en intercambiables, se mezclan en el recuerdo público hasta que todas son la guerra. Pero seguramente, sonrió pacientemente. Los Blackwars, hace mucho, mucho tiempo que están aquí, Marcel. La familia sabe esas cosas. Sankour ha vivido muchas guerras. Siempre se está recuperando los efectos de una guerra. Y todas las guerras acaban siendo la misma guerra. Pero el santo, San Orfeo, que nos llevó la victoria. También todos los santos acaban siendo el mismo, repuso él. Eudaimonia, mi señora, las guerras de los buenos demonios. Luchamos en esas guerras constantemente. Creamos ángeles para derrotar la oscuridad. Algún día, no solamente harán retroceder la oscuridad, sino que la conquistarán por completo. Ángeles, Mansell. Después de todo, este es el subsector Angelus. No lo entiendo. Ni deberías. Nadie debería, excepto los más ensalzados e iluminados. Aparece un nuevo Orfeo, una vez cada tantas generaciones, bendecido por visiones y percepciones más allá de la de los hombres mortales. Reúne ejércitos de Sancor y sus mundos vecinos para combatir en su nueva guerra, aunque solo es una continuación de la misma guerra. Nadie cuestiona su autoridad. Una simple palabra de Orfeo silencia cualquier objeción de un gobernador planetario o del señor de un subsector. Tal es el poder de un Orfeo para encantar las almas y cambiar la mente de la gente solo con sus palabras. Y porque nadie va a ponerse a su voluntad, ya que su guerra es por una causa justa. Es una guerra santa, una lucha para reclamar y purificar el alma de la humanidad. Una guerra perpetua, una guerra que debe lucharse siempre en el sagrado corazón de la humanidad.
Me miró. Debió de verme el asombro en el rostro. Su actitud cambió de golpe. Pareció avergonzado. Perdóname, Macé, dijo. Me he dejado llevar. He hablado sin pensar. No pretendí ofenderte. Confesas creía que me había hecho. Yo solo mostraba perplejidad. ¿Qué veía él en mi rostro? ¿Qué estaba esperando ver en él? Solo pretendía que lo supieras, dijo él. ¿Que supiera qué? Que tienes aliados en este momento. ¿Aliados, señor Lupin? Este se había quedado parado. Es decir, solo deseaba dejarte clara mi comprensión. Quería mostrarte que lo entiendo. Coloqué el libro en el escaparate esta mañana. Quiero decir, después de lo ocurrido anoche, pensé, quizá precipitadamente, que te proporcionaría una oportunidad si tal era necesaria. ¿Una oportunidad, señor Lupin? Para, es decir, abordar el tema. Blackwars no interfiere con el programa. Siempre hemos apoyado al rey, pero si las cosas han cambiado, si las circunstancias han sido alteradas, se necesita una asistencia más activa, tal vez un escondite, una escolta, hasta un mundo más seguro. Señor Lupa, no tengo ni idea de a qué se refiere, le dije. Me miró. Era una mirada dolorosa e incómoda, como la de un pretendiente que finalmente ha reunido el valor para declarársela a su dama, solo para ser educadamente rechazado. Estaba incómodo, pero herido en el orgullo. Claro, repuso, con una reverencia. Claro que no. Claro que no lo sabes. Ha sido lo más impropio por mi parte incluso mencionar el asunto. Pensaba. Es decir, no importa. Perdóname por esta impropiedad. Te aseguro que Blackwatch se aprecia de su discreción y me temo que ha traicionado bastante el código de conducta del Emporio. He sido demasiado franco. Cayó. Una campana estaba sonando en alguna parte en lo profundo del Emporio. Una campana de mano que sonaba pidiendo atención. Disculpa, dijo. Debo atender eso. Será un momento. Regreso enseguida. Por favor, continúa revisando el libro con calma. Los servidores te tendrán chocolate recién hecho o una taza de té soliano. Te prometo que volveré enseguida. Se apresuró a salir. Los servidores se enderezaron y me miraron. Té, dije, y ellos se fueron. Me quedé sola. El comportamiento de Lupe había sido de lo más peculiar y había mencionado cosas de las que yo no tenía ningún conocimiento, pero había reconocido la forma de su conversación. Había sido una prueba torpe y mal llevada, pero una prueba, al fin y al cabo. Había hablado de cosas, empleando palabras clave, que él esperaba que yo supiera y reconociera. Era una invitación para responder de igual manera, para establecer un entendimiento mutuo sobre asuntos secretos. No había recibido la respuesta que esperaba. Tal vez sus señores, los misteriosos e invisibles miembros de la familia Blackworth, habían estado observándonos subrepticiamente, y la campana lo había llamado para reprenderlo. ¿Quién creía que era yo? Una de las frases que había usado me preocupaba especialmente, después de lo ocurrido anoche. Tenía que salir de allí, y cuando él regresara, me excusaría y me marcharía perdonando su comprensión a una cita previa a la que Laurel Racit no podía faltar. Mientras esperaba que apareciera, fui moviéndome alrededor de la mesa y miré los libros del aparador, los otros volúmenes que había pensado que podían gustarme. A mí, eso era exactamente lo que había dicho, que se había tomado la libertad de seleccionar otros libros que pudieran interesarme a mí, no a mi representado. Le di las vueltas a todos en sus cajas de archivos. Vida de Orfeo, historia del gobierno de Sancour y el mandato del hombre en el sucesor Angelus. Una obra teatral titulada El Rey Amarillo. Una tratada sobre el uso de máscaras y otro sobre el significado de la identidad. Había muchos, la mayoría oscuros. Uno era un volumen muy pequeño, encuadernado en azul, sin ninguna indicación exterior. Abrí su caja y lo saqué. Era una libreta con páginas amarillentas, escritas a mano. Tuve la sensación de que no destacaría entre las libretas del secretario. Estaba escrita con tinta marrón, con una caligrafía apretada y perfecta. No podía leerla, porque el texto era una clase de cifra, o si no, un idioma que yo no conocía. Pero en el interior del cubierto había un número, 119, y las siguientes palabras escritas en bárico.
escritos comunes de Lillian Chase, de su conocimiento, es decir, de su cognitae. Parpadeé. La palabra estaba clara. Está volviendo. Dijo una voz de hombre entre las sombras. Deberías marcharte antes de que llegue, o si no, te atrapará. Me volví sorprendido. Un hombre salió de las sombras del umbral. Tenía la piel pálida y una oscura barba. El pelo era largo, enredado y negro, y le llegaba hasta los hombros. Su ropa también era oscura. Me miró con unos ojos verdes, que no eran ni amigos ni enemigos, simplemente eran. ¿Quién eres? Pregunté. Estaba tratando de atraparte delicadamente, dijo el desconocido, con un ligero gesto de cabeza, en la dirección por donde había salido Lupa, pero lo ha calculado mal. Sin embargo, quieren tenerte. Eres mercancía. Así pues, yo, que tú, miré antes de que vuelva y sea menos delicado. ¿Quién eres? Repetí. En este momento, contestó él, soy el único amigo que te queda.